Buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Hace exactamente 15 años, cuando nacía nuestro programa, se iniciaba una nueva era en América Latina al acceder al poder, a la presidencia de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Se iniciaría también el cambio de época en el que más tarde asumirían el poder en Bolivia Evo Morales, en Ecuador Rafael Correa, en Argentina los Kirchner, en Brasil Lula. Es una época que la Mesa Redonda ha contado de alguna manera, no solo a través de los testimonios audiovisuales, no solo a través del análisis de periodistas y académicos, sino también y de manera muy especial por algunos de esos presidentes latinoamericanos que nos acompañaron más de una vez para orgullo y honor de la Mesa Redonda, para darnos sus testimonios insuperables. Los invitamos a repasar hoy algunos de estos momentos trascendentales de la Mesa Redonda en que fuimos anfitriones de los nuevos presidentes de la nueva América Latina. Muy buenas tardes, que lo disfruten. Hoy tenemos la posibilidad de que el presidente Daniel Ortega nos acompañe en esta mesa redonda especial, en esta comparecencia especial, sobre todo a partir del interés también, presidente, de conocer qué pasó en Puerto España, la gran incertidumbre, la gran interrogante de todos los que siguieron este acontecimiento importante para nuestra región, es qué pasó hacia adentro de esta cumbre, más allá de esta actividad inaugural en la que usted señalaba con mucho acierto la ausencia de dos naciones, no solo la cubana, sino también Puerto Rico, que es un tema pendiente para la historia también de América Latina. ¿Qué nos pudiera contar, presidente Daniel, de esa reunión, de lo que ocurrió allí en Puerto España? A pesar de que Cuba ha estado excluida de estas cumbres, yo diría que el primer gran logro, la primera gran victoria de esta cumbre es que Cuba estuvo presente en la voz de los pueblos y a través de los gobiernos latinoamericanos y caribeños. Ella estuvo presente. Incluso hasta los gobernantes más derechistas, hasta los gobernantes más entreguistas, tuvieron que mencionar el cese al bloqueo de Cuba. Algunos lo hicieron con sus matices, tirando la bola envenenada, pero tuvieron que mencionarlo. O sea, fue una voz unánime ahí, que cese el bloqueo a Cuba. Es decir, Cuba estuvo presente. O sea, la presencia de Cuba fue realmente, yo diría, totalizante, desde antes de la cumbre, en la cumbre y después de la cumbre, a pesar de su exclusión, porque era un tema que no podía ser evitado, no podía ser censurado, aunque estaba ahí la censura, no podía ser censurado, no podían prohibirnos hablar de Cuba. Y es que no podían prohibirnos hablar de Cuba porque los pueblos y gobiernos ahí representados ya cada día somos más, cada día somos más. Somos pueblos y gobiernos que estamos rompiendo las cadenas, estamos rompiendo la censura. Eso era impensable en la primeras cumbres iberoamericanas, cumbre mal llamada cumbre de las Américas, y también en las cumbres iberoamericanas. Eso era impensable. ¿Por qué? Porque eran gobiernos sometidos totalmente a los dictados de la política imperial. Ahora no, realmente se ha producido un cambio en América Latina y el Caribe, se ha producido un cambio, y eso explica el peso que tuvo la presencia de Cuba en esa cumbre. Y lógicamente el presidente de los Estados Unidos, a la delegación norteamericana, a
al primer ministro de Canadá, aunque le disgustara, pues no le quedó más que escuchar una voz unánime, un clamor unánime, que cese el bloqueo a Cuba. Ese fue un clamor unánime, con diferentes matices, como ya sabemos, pero un clamor unánime. Luego, la intervención, yo subrayaría la intervención de Evo, cuando Evo interviene y responde, porque yo ya no podía responder, ya me había tomado un buen tiempo en la exposición. El presidente Obama tenía la ventaja de que él hablaba después de mí, entonces podía responderme y yo ya no podía responder. Tenía la ley de la ventaja en ese momento él, pero allá en el encierro de la censura, Evo toma la palabra y dice: no podemos olvidar la historia. Y efectivamente no se puede olvidar la historia, no se puede olvidar la historia, porque la historia no es un elemento que se produjo, un hecho histórico no es un elemento que se produjo y no tuvo consecuencias para el futuro. Los elementos históricos, los hechos históricos tienen consecuencias en el presente y hacia el futuro. Y decía Evo, en estos momentos en mi país, Bolivia, están conspirando los funcionarios norteamericanos. Y yo puedo agregar aquí, en mi país, Nicaragua, están conspirando los funcionarios de la embajada norteamericana en contra del gobierno de Nicaragua. Están conspirando. Tenemos todas las informaciones. No hemos querido expulsar funcionarios norteamericanos. Hemos querido más bien ir recabando más información, más información, más información. En su momento la vamos a dar a conocer. Tomándole la palabra al presidente Obama, que decía en la conferencia de prensa cuando se refería al tema de Bolivia, que él no iba a permitir este tipo de política intervencionista, injerencista. Vamos a ver si va a cambiar la actitud de todo el personal de la embajada yanqui en Nicaragua, que vive permanentemente conspirando en el país. Tenemos un embajador que ejerció como hombre de confianza de don John Negroponte cuando estaba la guerra contra Nicaragua. El embajador de los Estados Unidos en estos momentos de Nicaragua, que nos lo dejó el expresidente George W. Bush. Este embajador, en la época de la guerra, estaba basificado en Honduras, donde están las bases militares. Los yaquis tenían bases militares en Honduras y tenían bases militares en Costa Rica para atacar a Nicaragua. Y ahí estaba John Negroponte como cabeza de lo que eran todas las operaciones de inteligencia en esa guerra sucia en contra de Nicaragua. Y ahí estaba él, el actual embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, que, bueno, él tiene un trato, digamos, diplomático respetuoso. Yo me he encontrado con él, hemos conversado, nos hemos reunido, hemos hablado, él se muestra comprensivo. Yo quisiera creer que ya no es un agente, de la política de guerra, que un agente, lógicamente, del imperio, porque el imperio ya está, pero que ya no es un agente de la política de guerra, o de la política de desestabilización. Pero lo que es él mismo y el personal que tiene por debajo, viven continuamente reuniéndose, recorriendo el país, reuniéndose con la oposición democrática para financiarlos, para orientarlos, para llamarlos a unirse en contra de la dictadura sandinista del gobierno, que llaman la dictadura del gobierno de Daniel Ortega. Es una dictadura, dicen ellos. Ya ellos ya nos calificaron que somos una dictadura. Bueno, somos una dictadura. Y entonces
ellos conspirando. Entonces, esta intervención de Evo, yo me sentí muy contento porque era la respuesta al presidente Obama, que decía, olvidémonos de la historia. Pero es que es un punto en el cual me quiero detener, porque sencillamente, cuando el presidente Obama, y que es típico, como lo explicaba yo en mi intervención, de los norteamericanos, decir, eso ya es historia. Pero si es que ellos viven atrapados en la historia de su política expansionista, imperialista, guerrerista, viven atrapados. Es decir, ¿cuántas administraciones norteamericanas han pasado? Como lo decía Raúl en Cumaná, en aquella intervención que paralizó al auditorio. Una intervención fue improvisada, porque Raúl va saliendo y me dice, yo iba a hablar y me dice, discúlpame, que voy para el baño, me dice. Entonces, no hay problema, le digo. Entonces, él se excusa ante todo. Lo habrán visto cuando él se excusa ante todo. Pero de repente dice, bueno, voy a decir una palabrita y ya. Aquello fue un volcán. Era la Cuba revolucionaria hablando con la verdad. Con la verdad. Y ahí, Raúl hablando con la verdad, hablando con esa claridad con que lo hizo, con esa firmeza con que lo hizo. Yo no quiero dejar pasar lo que dijo Raúl en referencia a que Cuba está dispuesta a dialogar con los Estados Unidos de cualquier tema. Y esto lo habíamos hablado con Raúl antes y con Fidel. Ahora salen unas declaraciones de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos queriendo manipular, como que hay diferencias. Antes de esta reunión que estuve por acá, que conversé con Raúl, conversé con Fidel, una sola posición. Entonces, ahí Raúl fue claro, dice, nosotros queremos dialogar, pero queremos dialogar de todos los temas que quieran dialogar los norteamericanos, pero, bueno, ¿quieren que hablemos de derechos humanos? Correcto. Hablemos de los derechos humanos en Cuba y hablemos de los derechos humanos en los Estados Unidos. ¿Queremos hablar de democracia? Muy bien. Hablemos de democracia en los Estados Unidos y hablemos de democracia en Cuba. ¿Queremos hablar de prisioneros? Hablemos de prisioneros en Estados Unidos y hablemos de prisioneros en Cuba. Y ahí fue donde Raúl le dijo que Cuba estaba dispuesta a mandarle a todos los asalariados del imperio que están detenidos a cambio de que se libere a los 5 héroes cubanos, luchadores antiterroristas que guardan prisión, injusta prisión, larga prisión allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el mensaje de Raúl en esa reunión realmente fue un mensaje extraordinario, donde era Cuba hablando a una sola voz, que es un planteamiento que no se ha modificado, sigue siendo el mismo. Conversé con Raúl, conversé con Fidel, de nuevo, una posición única, y lo dice Fidel, lo ratifica Fidel en la reflexión que ha leído nuestro querido hermano. Entonces, continuando con lo que fue aquellos debates, ¿no? Saludos. Ahí hubieron 2 elementos, saludos y debates. En los debates, en las intervenciones, se destacó lo que era la iniciativa de Petrocaribe, del ALMA. Ahí se destacó esta iniciativa. Lo hicieron primero los hermanos caribeños que son parte de Petrocaribe, y luego hizo un buen resumen nuestro compañero Hugo Chávez. Hizo una buena
resumen de lo que era ese esfuerzo que se venía desarrollando. Y ese fue otro elemento. Una intervención muy buena del presidente Rafael Correa, cuando dice: elecciones no significan democracia. No fue al fondo. Elecciones no significan democracia. Porque ahí tenemos un punto de fondo en el debate de la mal llamada democracia en América Latina y el Caribe, donde se quiere desconocer la democracia cubana. En Cuba hay democracia. Y una democracia en la que no se divide al pueblo. Porque las democracias que se nos han impuesto a nosotros, desde el momento que se propician partidos, se está propiciando la división de los pueblos. División que ha llevado incluso a guerras entre partidos. La historia de América Latina está plagada de guerras entre partidos. Y todo esto sencillamente porque esas son las directrices del imperio. La democracia es esa y esa es la que hay que aplicar. Y el pluripartidismo no es más que una manera de desintegrar a la nación. Ese es el pluripartidismo. Desintegrar a la nación, confrontar a la nación, dividir a la nación, dividir a nuestros pueblos. Cuba tiene un modelo donde no se divide al pueblo cubano entre verde y rojo y amarillo y anaranjado, ¿no? Simplemente es el pueblo cubano, sus ciudadanos, sin esas banderas partidistas y sin esas campañas donde juegan los intereses de los grandes capitales. El pueblo cubano es el que elige a sus autoridades, sin la estridencia de las elecciones en la democracia burguesa impuestas por Occidente. Impuestas por Occidente porque ahí están los yanquis y los europeos en una misma dirección. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de dominarnos. Entonces, allí, en la intervención de Correa, yo valoré mucho, creo que se valoró mucho, la profundidad del planteamiento, en cuanto a decir, elecciones no son democracia, y empezó a desarrollar el tema. Luego hablaría de algunas, de lo que fueron algunos eventos que hicieron mucha noticia, porque las intervenciones no podían hacer noticia sencillamente porque estaban censuradas. No había línea abierta para el pueblo, no era una reunión de cara a los pueblos. Pero sí hicieron noticia las fotografías. Que el presidente Obama se da la mano con el presidente Hugo Chávez. Que el presidente Obama se da la mano con el otro presidente. Salió una noticia que, porque cuando yo entro a la sala donde están los presidentes preparándose para salir al plenario e inaugurar, voy saludo al primer ministro Manning, veo a Lula, me dirijo a saludar a Lula, que está en un grupo, entonces me saludo con Lula, nos abrazamos, me pregunta por la Rosario Lula, y de repente Lula como que se recapacita que allí está Obama. Yo no lo había visto a Obama. Entonces viene Lula y me dice, aquí está el presidente. Entonces le dice Obama, entonces nos presenta. Entonces nos dimos la mano, ya. Una mano ya. Luego, a la hora de la fotografía, Obama quedó en la parte de abajo, de la gradería, donde está. Yo quedé de último aquí, en el fondo. A Obama, por razones de seguridad, lo metían por puertas especiales. A nosotros nos metían en tumulto. Y en aquellas moloteras que se arman entre los cuerpos de seguridad, donde se empujaban, unos caían, aquellas moloteras terribles. A Obama lo sacaban por una puerta especial. Entonces
Obama había entrado por una puerta que estaba detrás del sitio donde yo me encontraba a la hora de la foto. Nosotros habíamos entrado en tumulto del otro lado. De tal manera que cuando termina la foto, entonces Obama sale en la dirección donde está su puerta. Yo bajo a buscar mi salida con una molotera. Entonces ahí coincidimos y sencillamente nos dimos la mano, y como habían fotógrafos, porque estaban los fotógrafos donde habían hecho las tomas, entonces tiraron alguna foto. Y pienso que esto de la foto, esto de que Obama estaba ahí, que estaba escuchando, que tuvo paciencia para escuchar, empezó como a levantar una expectativa más allá de lo que son las formalidades. Yo me di la mano con Ronald Reagan en plena guerra, y él continuó en su guerra contra Nicaragua. Nos dimos la mano allá en Nueva York, y él continuó en su guerra contra Nicaragua. Simplemente fue una cortesía. Me di la mano con Jimmy Carter. Ya escucharon lo que pasó, el encuentro con Jimmy Carter. Esto fue una visita que hice recién el triunfo de la revolución. Después de venir aquí a la cumbre de los no alineados, me fui a Washington, porque luego iba a Nueva York a la Asamblea General, y ahí tuve un encuentro con el presidente Carter, y se dio ese tipo de diálogo. Luego me encontré con el presidente Bush. Claro, a Bush, cuando era vicepresidente, Bush padre, ¿no? Cuando era vicepresidente, yo me lo encontraba en toda toma de posesión en América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Porque Reagan nunca fue. Él delegaba en Bush. Y siempre aquello era un tumulto, porque estaba Bush, siempre quedamos relativamente cerca, digamos tal vez con unos 3, 4 asientos de por medio. Entonces se plantaban los periodistas mientras empezaba la ceremonia y empezaba aquel debate. Le preguntaba a Bush, me preguntaba a mí, total que estábamos en un debate ahí, el debate caliente, lógicamente, debate caliente. En eso no nos dábamos la mano, simplemente no coincidíamos como para darnos la mano, ni buscábamos cómo coincidir para darnos la mano tampoco. Ni a él le interesaba coincidir, ni a mí me interesaba coincidir. Sucede cuando fue electo Tancredo Neves, que desgraciadamente no logró asumir. Bueno, voy a la toma de posición de Tancredo Neves a Brasil, y está George Bush, vicepresidente. Una sala gigantesca, enorme aquella, habían 3.000, 4.000, 5.000 personas, era enorme aquello. Entonces, yo voy en una fila saludando al presidente, jefe de gobierno, voy saludando, en la fila donde me van a acomodar. No me percato que tengo que pasar por donde está Bush, el vicepresidente Bush entonces. Lo que me llama la atención es que en la medida que voy avanzando, se va produciendo un silencio en la sala, porque había un murmullo tremendo de gente hablando, y de repente se va produciendo un silencio. Yo no me percato, no sé qué está pasando. Dije, ya va a empezar la ceremonia, y me preocupo y vuelvo a ver si ya va a empezar la ceremonia. Cuando vamos avanzando, de repente me veo cara a cara con Bush. Entonces, ahí no nos quedó. O sea, que cara a cara apretados, porque estamos, estoy cruzando yo en medio de la... Entonces, no nos quedó más que darnos la mano. O sea, los dos prácticamente levantamos la mano, nos la dimos, y entonces él me empezó a reclamar, y yo le empecé a reclamar. Y el padre Miguel de Scott, actual presidente de Naciones Unidas, de la 60ª Asamblea de Naciones Unidas, que era nuestro canciller, era el traductor. Entonces ahí traduciéndole, entonces ahí lo que hicimos fue debatir. Pero claro, el público que está ahí, los invitados, los congresistas brasileños y todo lo demás, no saben lo que estamos hablando. Simplemente cuando nos damos la mano, estallaron en un aplauso. Aquello explotó en un aplauso. Entonces yo aproveché para decirle a Bush,
Fíjense, los pueblos de América Latina no quieren la guerra, Leo, quieren la paz. Escúchalo bien, Leo. Entonces usted tiene sí que tomar medidas para acabar con esta guerra, o sea, reclamándome mucho a mí. O sea, nosotros éramos los culpables de la guerra, ¿sabes? Pero la cortesía de darse la mano y la guerra continuó. El hecho de que no tiramos la mano no significaba que la guerra terminaba, la guerra continuó. Después, en el año 1989, se da una reunión a la que asiste el primer ministro de Canadá, asiste ya Bush, que está recién estrenado como presidente, asisten presidentes centroamericanos, presidentes del Caribe, todavía no existía la cumbre, esta mal llamada de las Américas, entonces fui a ese encuentro, y ahí fue donde se produce ese diálogo. Bush muy cortés, ahí, muy cortés, ya era presidente, entonces ya digamos no tuvo el comportamiento que tenía cuando era vicepresidente, que como que lo mandaban a confrontar y nos confrontábamos. Entonces viene apenas coincidimos en la sala donde se estaban reuniendo los presidentes, inmediatamente él se acercó, nos saludamos, nos dimos la mano sin muchas palabras, ya nos sentamos, y fue cuando vino el comentario de que aquí han venido los periodistas con expectativa de darnos pelear al presidente Ortega y a mí, pero espero que no les demos gusto. ¿Qué pasó al final? Al final es que le dimos gusto a los periodistas, porque aquí terminó en una gran trifulca. O sea, al final no era sostenible porque estábamos en guerra, y al final él se soltó en ataques en contra mía y yo fui a convocar mi conferencia de prensa por otro lado también y a denunciarlos a ellos por los crímenes que están cometiendo en contra de Nicaragua. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que darse la mano no es más que un simple elemento de cortesía. Como dicen, lo cortés no quita lo valiente. Lo cortés no borra las diferencias ideológicas y políticas. Lo cortés no borra la realidad. No borra la realidad. Por estos días, hace 5 años, era la cumbre de Mar del Plata, aquella cumbre en la que se derrotó el ALCA. Cuando usted estaba en Argentina hace unos días, participando en las exequias del expresidente argentino, Néstor Kirchner. Fue tan rápida aquel viraje de América Latina, apenas 5 años después de que se firmara este convenio integral de cooperación, cuando solo, como usted señalaba, Cuba y Venezuela, que comenzaba su camino, hablaban de una manera diferente en América Latina, y en apenas 5 años cambió esa circunstancia. ¿Cómo recuerda usted aquel acontecimiento de Mar del Plata del 2005 y cómo ve hoy a América Latina en sus posiciones frente a los intentos de dominación que no cesan y a favor de esa integración de nuestro continente? Fíjate, Randy, 2000, estaba Fidel en Caracas, convenio de cooperación. 2001, estábamos nosotros, Fidel no, porque bueno, a Cuba la excluyeron democráticamente de la llamada Cumbre de las Américas, en Canadá. Tú debes recordar la Cumbre de las Américas, así llamada. ¿Qué? La guerra del gas. Yo tragué ese día gas como nunca en mi vida había tragado gas. Y hasta participé en una reyerta, porque yo estaba en el hotel y aquellas calles no se veían del gas, y veo unos periodistas venezolanos que están tragando mucho gas, no lo dejaban entrar al hotel donde yo estaba, yo viendo allí, y entonces bajo para tratar de ayudarlo, ¿no? La policía nos empujó, nos echaron más gas todavía. Bueno, esta mano se quedó solita a la hora de la cumbre. Bueno, Venezuela se opuso a la pretensión de imponernos el ALCA para el 1 de enero del 2005. Hasta fecha le puso el camarada Bush. ¿Ve? Venía duro el imperio, Bush estaba estrenándose, y los halcones. Y bueno, solo me quedé allá, porque ni Brasil siquiera, ni siquiera el gigante del sur se atrevió a levantar la mano, a pesar de que el presidente que Brasil tenía entonces tenía un discurso como progresista,
surista, pero no, nada, se quedó engatillado. Yo recuerdo que le dije después, oye, ¿qué pasó? Los demás no había voluntad, ni coraje, nada. Yo recuerdo que de Canadá yo pasé por aquí, y esa noche yo dije, Fidel se volvió como loco. Me llegó la misma idea que a Raúl Castro le llegó un día allá en la sierra. Cuenta Raúl que en una ocasión, después del desembarco, los bombardearon y murieron muchos de ellos, y perdieron las armas casi todas, y entonces después se consiguen no sé dónde, en qué sitio, y Fidel dice, ¿cuántos fusiles tenemos? 5, como que eran, algo así, y 5 hombres, y bueno, entonces ahora sí ganamos esta guerra. Y Raúl dice que él pensó que Fidel se volvió loco. Bueno, algo así pensé yo. Yo venía de Canadá, y Fidel me dijo, aquí una madrugada, me dijo, bueno, Chávez, ahora hay que derrotar el ALCA, ahora vamos a la ofensiva. Yo dije, se volvió loco, pensé yo. Pero fíjate, ¿no? No, claro, hicimos un plan. Fidel y yo siempre andamos haciendo planes. No hay ocasión en la que nos reunamos que no andemos haciendo planes. Planes, pensando, caminando, mirando, leyendo. Hicimos un plancito y empezó a caminar, y, bueno, fíjate, 2001, 4 años después, Mar del Plata, la cumbre aquella inolvidable, donde ya no estaba Chávez solo, estaba Lula, estaba Néstor Kirchner, rindo tributo a su memoria, él dirigió la batalla. Yo después dije que la batalla de los mosqueteros, porque éramos como mosqueteros, ahí estaba Bush y toda la mayoría de ellos, el mexicano de entonces, los suramericanos de entonces, a excepción de Lula, Kirchner, Tabaré, Nicanor Duarte, el Mercosur, más Venezuela, pues. Pero en verdad quien dirigió la batalla fue Néstor, que era el anfitrión. Hicimos la cumbre aquella en Mar del Plata, él me autorizó para aquella cumbre. Y me dijo, Chávez, yo no voy a ir, pero anda y tú tienes que decir ahí lo que tú quieras. Acto masivo y extraordinario ese día. Estuvo Maradona, bueno, trabajadores, intelectuales de medio mundo. Y yo lo dije allá, vamos a enterrar aquí el ALCA. Y el ALCA quedó enterrada en Mar del Plata. Y en cambio surgió el ALBA, fíjate. Entonces, bueno, es producto como de un huracán histórico. Lo que ha ocurrido en esta década en América Latina es como un huracán de la historia, es el retorno de la historia, y vaya con qué fuerza. Y las cosas, mira que siguen ocurriendo, el triunfo de Dilma en Brasil, bueno, la respuesta del pueblo y del gobierno ecuatoriano ante la pretensión del golpe y asesinato y la pretensión de matar al presidente Correa. Y siguen levantándose movimientos en América Latina, en Centroamérica, en el Caribe. En fin, ha comenzado una nueva historia, Randy, esa es la verdad. Usted recordaba un renacimiento de la historia. Usted recordaba el tema de Ecuador, y eso me hace preguntarle también, estamos en un nuevo momento histórico, en un renacimiento de América Latina, pero que tiene numerosos peligros. Y Honduras y Ecuador nos dejan lecciones a los latinoamericanos. ¿Cómo usted valora esos peligros para la integración de América Latina, para la concreción de ese ideal de nuestros libertadores? Estarán ahí siempre al acecho los peligros, las amenazas. Recuerdo aquella madrugada, yo llegué de último, porque bueno, iba de Caracas para allá, en pleno golpe contra Correa. Llegamos a medianoche, estaba la UNASUR convocada por Néstor Kirchner y Cristina de anfitriona, y fuimos casi todos los presidentes, incluyendo al presidente de Colombia, el presidente Santos. Y Santos y yo llegamos al último, bueno, íbamos 7, 8 horas de vuelo. Y recuerdo que yo denuncié ahí lo que uno pudiera llamar la conspiración permanente. Yo dije, mire, señores, no se trata de un golpe. Afortunadamente a esa hora ya Rafael estaba liberado y vivo, a pesar de, bueno, de los muertos y los heridos. Pero la situación estaba muy delicada en Ecuador. No se trata de reunirnos, le dije a los compañeros, a los colegas presidentes y presidentas, cada vez que haya un golpe, como cuando en Honduras o ahora en Ecuador, se trata de que todos los días que hay un golpe en marcha, el imperio yanqui, la CIA, los laboratorios de guerra psicológica y de guerra política. Hace poco estaba yo en Ucrania, por
primera vez en mi vida veo la bella ciudad de Kiev y conversé un rato largo con el presidente Víctor Yanukovych. Bueno, ya somos amigos, vamos a ser amigos pues. Y me dijo que venía pronto a Caracas. Nicolás Maduro estaba ayer allá firmando ya los primeros convenios con Ucrania. Ahora estábamos recordando, y hay que recordar cómo derrocaron a Yanukovych, las revoluciones de colores, la mano de la CIA, cómo en Irán pretendieron derrocar a Ahmadinejad con otra revolución, hay que ponerle comillas, por supuesto, a eso, porque son como pantomimas de colores, que el imperio diseñó golpes de distinto tipo, pues, de distinta factura, ya no son los gorilas, ya no es Pinochet que sale con los lentes oscuros aquellos y bombardean la Casa de la Moneda, y no, son golpes más refinados, aun cuando de cuando en cuando salen los gorilas, como en Ecuador, como en Honduras, disfrazados, ¿no? Pero por detrás están ellos, los gorilas, el gorilaje y el imperio yanqui. Siempre estaremos en presencia de esas amenazas y por eso es aún más importante nuestra unidad de la Alianza Bolivariana y los gobiernos del continente, todos. Hace poco yo recibí al presidente de Colombia y yo te digo, estoy muy contento de cómo se ha reiniciado una relación y ojalá, yo lo escribo, miren las líneas de Chávez de hoy, aquí está, esta frase la tomé de Santos, esta frase la dijo Santos, que no nos descarrilen, que no nos descarrilen en esta intención de rehacer las relaciones políticas, económicas, sociales entre dos pueblos hermanos, hijos de Bolívar. Aquí está la imagen de Bolívar. Ahora, claro, como yo lo digo aquí lo dije, fíjate, porque yo sé que no tardarán, ya comenzaron, fíjate, aquí está. Se terminó el tiempo de los engaños. Aquí está. Pero tendremos, digo en las líneas de Chávez de hoy, pero tendremos más pronto que tarde ocasión para ponernos a prueba, pues las operaciones de descarrilamiento ya están en marcha desde aquí, desde allá y desde más allá, y desde aquí le digo al presidente Santos que no nos descarrilen, porque la operación de descarrilamiento está en marcha. Amenaza para inventar conflictos, mira lo de Nicaragua y Costa Rica, ahí están las manos de la CIA. Estaba leyendo anoche de que unos militares bolivianos incursionaron en Argentina y que el gobierno argentino reclamó, y Evo dijo vamos a investigar, pero fíjate, surgen cosas extrañas de repente, por viejos problemas o nuevos problemas, y detrás de todo eso está la mano del imperio yanqui. Su llegada a Cuba fue acompañado del presidente Chávez, estuvo antes en ese país, participó en reuniones de gobierno. ¿Cómo ve al presidente Chávez y cómo valora también la situación actual de la integración en nuestra región y del ALBA? Mediante la Cancillería venezolana yo pedí un contacto breve con el presidente Chávez para saludarlo, para ver cómo estaba su situación de salud. Pero ayer he visto muy fuerte, como siempre lúcido, con sus propias reflexiones de nuestros pueblos, reflexiones sobre la integración, sobre la unidad, sobre la dignidad, reflexiones sobre temas financieros, que es un debate permanente en el mundo. Parece ser que el capitalismo ya no es ninguna solución para la humanidad. El capitalismo se cae fácilmente en esta coyuntura. Por tanto, ¿cuál es la propuesta? Ahí tenemos propuestas como el socialismo del siglo XXI, tenemos socialismo comunitario, el vivir bien. Pero en el fondo, ¿qué hacemos como presidentes? Buscamos cómo vivir en dignidad, y por lo menos en Bolivia yo me siento feliz, contento. Después de que expulsamos al embajador de Estados Unidos, pues vivimos con dignidad. Después de expulsar a la DEA de Estados Unidos, que la DEA tomaba acciones netamente políticas usando el narcotráfico, ahora somos más libres y este proceso continuará, pero también hay agentes externos que quieren chantajear, amedrentar con las llamadas de certificación.
Todo esto conversamos con el presidente Chávez, pero presidente muy fuerte, me alegró bastante. Yo quiero decir una verdad, cuando nuestro presidente, comandante Fidel Castro, sorpresivamente aparece en la clínica, había una enorme preocupación, la gente más pobre especialmente, los movimientos sociales. Y cuando Chávez otra vez aparece enfermo nuevamente, y a mí los dos presidentes, los dos comandantes me pedían, hay que cuidarse la vida, hay que hacer caso a los médicos. Ahora a mí me toca decir a ellos también tienen que cuidarse y hacer caso a los médicos. Bueno, pero ayer hemos estado casi toda la tarde en Caracas, en Miraflores, muy fuerte, como siempre. Como él mismo decía, por ahora estamos en la retaguardia, y desde el próximo año a estar en la guardia. Ya, yo siento que sí, estoy siempre a la cabeza del pueblo venezolano, y eso alegra bastante. Seguramente al llegar informaremos la situación del compañero Chávez, aunque cada día vemos en los distintos medios de comunicación, pero una cosa es ver de cerca, conversar, saber cómo está su situación de salud. Pero yo me vengo muy contento después de conversar largamente con el compañero Chávez. Buena noticia que nos da también. Presidente, usted adelantaba algo que ha sido tema de los medios en los últimos días, en las últimas horas. Estados Unidos ha vuelto a desertificar a Bolivia y ha vuelto a hacerlo casi prácticamente con el mismo informe del año pasado que usted rechazó por contradictorio, a Bolivia y a Venezuela. Al mismo tiempo usted ha adelantado que se podría estar maquinando algo contra Bolivia en el manejo que se ha llevado al juicio de Sanabria en Estados Unidos. ¿Pudiera comentarnos qué cree que puede haber detrás de estas actitudes que son tan contradictorias con la realidad? Sobre el primer tema, el tema de la desertificación. ¿Quién desertifica a Estados Unidos? Nadie. ¿Y por qué Estados Unidos tiene derecho a certificar a los países de Sudamérica? Un tema estructural, un tema de fondo, y por eso UNASUR debe tener también sus propios mecanismos con una nueva política de regionalizar la lucha contra el narcotráfico, y que la lucha contra el narcotráfico no sea impuesto desde Estados Unidos. Primer tema. Segundo tema, Estados Unidos, UNASUR también tendría que ver algún mecanismo que empiece a hacer seguimiento sobre el narcotráfico, no solamente con los países de UNASUR, sino también con los países de América, y especialmente con Estados Unidos. Yo sigo convencido que el origen del narcotráfico, el origen de la cocaína es Estados Unidos. Y tampoco cumple con sus responsabilidades, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico como corresponsabilidad compartida. Así usa el narcotráfico con fines netamente geopolíticos. A los presidentes, a dirigentes, a gobiernos antiimperialistas, chantajea, amedrenta, intimida, escarmienta con esta clase de llamados de desertificación. En la última desertificación de este año, conocido hace días atrás, dice, reconoce que el gobierno boliviano invierte en la lucha contra el narcotráfico, reconoce que aumentó la interdicción al narcotráfico, reconoce que hay una reducción neta de los cultivos de coca, y al gobierno boliviano le cuesta convencer, persuadir a los productores de la hoja de coca, una reducción de cultivos de coca sin muertos, sin heridos, sin ninguna confrontación, una reducción de cultivos de coca concertada, pero también respetando los derechos humanos. Antes, en el día teníamos 3 muertos, 2 muertos, tantos heridos, y además no eran tantas las hectáreas reducidas. Reducción a la fuerza, con militarización, erradicación forzosa, cuidando coca cero. Fracaso esa política. Al margen de las reducciones de cultivos de coca, el pecado, el delito que tiene Bolivia es haber expulsado al embajador de Estados Unidos y a la DEA de Estados Unidos. No nos perdona. Claro, para ser certificados
Teníamos que ser el primer productor de cocaína del mundo, o el segundo productor de cocaína del mundo. Tenemos que tener bases militares de Estados Unidos en Bolivia, la DEA que esté campeando, la DEA que esté comandando las Fuerzas Armadas, la policía. Si haríamos eso, no le interesaría los cultivos de coca o la cocaína. Lo que interesaría es que esté certificado, porque seríamos un país pro-capitalista, pro-imperialista. Ese es el tema de fondo. A mí no me preocupa nada, porque sabíamos que iba a pasar esto. Pero también es importante, repito nuevamente, que regionalmente debemos asumir esta responsabilidad interna sin ninguna intromisión extranjera. Diálogo con José Mujica, el pasado sábado en la capital cubana, a punto de partir de regreso a su país, prácticamente al borde de la escalerilla, nos dio estas declaraciones a la periodista Odalis Troya Flores de Prensa Latina y quien les habla. Y una de las preguntas que le hicimos de más interés también tiene que ver con que muy recientemente, prácticamente unas horas antes, se había producido las disculpas de Europa al presidente Evo Morales y también se había producido la demanda de CARICOM de indemnización a las naciones, a las metrópolis que le llevaron la esclavitud al Caribe. Sobre estos dos puntos les preguntamos qué comentario le merecían ambos acontecimientos y estas fueron sus respuestas. Lo de Evo Morales es una imagen de lo que es, de lo que puede, de lo que es capaz que podamos lograr los pueblos latinoamericanos si tenemos la inteligencia y el coraje de andar juntos. Lo que requiere otra vez aceptar las ínfimas diversidades que tenemos adentro. Ser menos jueces entre nosotros y mucho más solidarios. Indudablemente que las disculpas que le pidieron a Evo nunca lo hubiéramos logrado si el reclamo era solo de Bolivia, pero fue genérico y me siento muy contento porque fue lo que pensé de entrada. Lo dije por ahí en algún lugar internacionalmente, que habían metido la pata y que la única que le quedaba sentar y decir abiertamente: nos equivocamos. Y al final lo hicieron, y bueno, me congratulo porque es un premio y es un reconocimiento al valor que tiene cuando podemos tomar decisiones en conjunto. Nunca los latinoamericanos hemos andado tan cerca, nunca. Yo no sé si es la sedimentación de las viejas luchas que han ido creando una especie de fertilidad en el suelo social, que ahora aparece en esta coyuntura expresada con gobiernos que son de un signo, de otro, unos más a izquierda, otros más al centro, otros de centroizquierda, a otros que se pueden catalogar más de derecha, y sin embargo concuerdan en ciertas decisiones. Ojalá que seamos humildes, que no seamos dogmáticos, que no seamos sectarios, que con el que tenemos diferencia no le andemos refregando la diferencia en el hocico, que nos demos cuenta que nos precisamos todos los unos con los otros, porque juntos somos fuertes. Y en el mundo, por desgracia, sacan condiciones en la arena internacional lo fuerte. Lo otro es una causa justa que creo que va a cubrir una época. Sí. Y los africanos, cuando reclamen por los cientos de millones que les robaron de gente,
creo que Occidente jamás podrá pagar la deuda que tiene. Le propongo empezar por algo calientito, porque el 21 de enero la Asamblea Nacional de Ecuador acordó aprobar la retirada de Ecuador del TIAR. Expresa esa retirada la idea que tiene su país de cómo debe ser la integración y cómo no debe ser. Pero por supuesto, por favor, o sea, ya nuestra América debe sacudirse de todo neocolonialismo. Lo que más abunda todavía son esos intentos neocolonialistas. Uno del TIAR. ¿Para qué sirvió el TIAR? Para justificar invasiones en nuestros propios países. Pero cuando debió aplicarse para proteger a la región de una invasión extrarregional, el caso de las Malvinas, ahí los países hegemónicos se pusieron del lado del invasor. ¿Para qué ha servido el TIAR? Lo estamos denunciando. Pero algo similar, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sede Washington, que no ha ratificado el Pacto de San José. La misma OEA, tiene la sede en el país del cruel, del criminal bloqueo a Cuba. Estas cosas hay que denunciarlas fuertemente a los cuatro vientos y liberarnos ya de este neocolonialismo. Y porque yo decía, no solo el TIAR, hay muchas debilidades e incongruencias de la integración. La quiere poner alfabético, cronológico, como está el GAFI, Grupo de Acción Financiera, nos exige a nosotros, en base a la fuerza, con amenaza, lo que jamás le exige a los países hegemónicos y jamás cumplen los países hegemónicos, para evitar lavado de activos, etcétera. Vea dónde están los paraísos fiscales, solo bastaría decir aquello. Están los tratados de protección recíproca de inversiones, claudicación de la soberanía de nuestros estados. Todas estas cosas tenemos que discutir en la CELAC, en UNASUR, y resolver estas cosas con fortaleza, con convicción, con rapidez. Hablemos de la mano negra de Chevron, que es la gran batalla que está librando Ecuador ahora mismo. Y pasado en la cumbre del ALBA, que se puede convertir en un problema regional de nuestros países. ¿Cómo va? ¿Cuán optimista es usted en la lucha? Es una expresión de lo que le acabo de decir. El neocolonialismo, el imperio del capital. Chevron destruyó sin lugar a dudas la selva amazónica. Le invito a usted, Arlene, a cualquier televidente, a cualquier ciudadano del mundo que nos sigue, a visitar Ecuador, a ir a la selva amazónica, meter la mano en las piscinas dejadas por Texaco, compradas por Chevron años después. Y esa mano, 30 años después de que la compañía abandonó el Ecuador, saldrá negra de petróleo, negra de brea, es la mano sucia de Chevron. Dirán, eso no contaminamos nosotros, contaminó la empresa estatal Petroecuador. Pregúntenle a las comunidades. Miles de personas sencillas no pueden mentir al mismo tiempo. Pregúntenle si alguien más trabajó en esos sitios, utilizó esas piscinas. No podrán ocultar la verdad. Sí podrán, con sus millones, con su prepotencia, con sus contactos, tratar de perjudicar a un país como Ecuador. Entonces, ¿qué hizo Chevron? Como perdió un juicio, litigio de cerca de 20 años, con comunidades amazónicas, juicio entre privados, nos demanda ante el Tribunal de la Haya, utilizando el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones de Estados Unidos, firmado con Estados Unidos. Lo que le acabo de decir, las nuevas formas de neocolonialismo. Pueden recurrir directamente a esos tribunales sin agotar instancias nacionales. Para derechos humanos, usted tiene que agotar las instancias nacionales antes de ir a la Corte Interamericana de San José. Acá no, el capital tiene más derechos que los seres humanos. Nos puede llevar directamente a un Estado soberano, a estos tribunales que todo el mundo sabe, a quienes responden, cómo fallan, etc. Bueno, nos demanda en función de ese Tratado de Protección Recíproca de Inversiones, pero resulta que un juicio entre privados no es materia de arbitraje. Lo que es materia de arbitraje es conflicto Estado-empresa, transnacional. Y no existe en este caso, es un juicio entre privados. Pero se declara competente el tribunal. Pero no solo aquello. Como mencioné, Texaco, hoy Chevron, dejó el país en 1992 y el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos en 1997. Es decir, aplican retroactivamente el tratado. Ahí usted ve los alcances corruptos y corruptores de estas transnacionales, el nuevo colonialismo, el imperio del capital, con estos tratados de protección recíproca de inversiones y estos arbitrajes. Eso significa, usted dice que tenemos la verdad, que tiene la verdad en la mano, significa que se siente optimista, cree que podremos hacer cambiar el juicio moral lo hemos ganado, pero todo está en función de gran capital, en eso debemos ser muy realistas. Y la única forma de cambiar eso, ese orden mundial que no es solo injusto, es inmoral, los dobles estándares cunden por doquier, toda la institucionalidad que la presentan como avance civilizatorio está en función del más fuerte. La única forma, incluso ni siquiera de cambiar, de protegernos
de ese orden mundial tan injusto es con integración. Por eso hoy la integración ya no es un sueño, un deseo como el de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia.